el cual se otorga la posesión de estos inmuebles con la finalidad de continuar con los trabajos. Inmuebles que se debe realizar nuevamente constituciones para la toma de posesión. Dificultades en el sentido que los propietarios no aceptan el precio del justiprecio, ¿verdad? También el sistema judicial tiene y le otorga a la gente que está afectada en esos juicios armas procesales para poder, decir, no me gusta el precio. La primera información ya nos lleva hasta el este de la República, en vivo y en directo. Elval, adelante. Sí, buenas noches, Carlos, a todos los televidentes. Es así, ya estamos aquí con todos los miembros de este barrio porque ellos están en contra de un edificio que se quiere construir en este terreno que está detrás de ellos, pero hay más proyectos, más edificios también en todo barrio Boquerón 2, entonces ellos temen de que los de la municipalidad, los concejales sigan aprobando edificaciones, así que por eso están movilizados desde la tarde. Así que, ¿con quién podemos hablar? Con el arquitecto. Están movilizados, están ustedes en contra de esta edificación en un terreno que es pequeñísimo por lo que vemos. Bueno, estamos en contra, no solamente en contra de la edificación. Resulta que tenemos una ordenanza que regula el uso del suelo, una ordenanza vigente y lo que pedimos es el cumplimiento de esa ordenanza. La aprobación de la construcción de este edificio está totalmente en contra de lo que regula esa ordenanza. O sea, no solamente que no se construya, que se cumpla la ordenanza. Y como estuve diciendo, si alguna vez se construye acá un edificio, va a ser como una puñalada dentro del barrio. ¿Hace cuánto tiempo se declaró el barrio residencial que no se construyan edificios altos? Bueno, históricamente este es un barrio residencial. Desde que se fundó Ciudad del Este es un barrio residencial. Alrededor del lago se pensó y se diseñó como una zona de baja densidad, fundamentalmente para proteger todos nuestros arroyos, nuestras nacientes y el lago de la República mismo, que es el corazón prácticamente de nuestra ciudad. Al no ser este barrio residencial y densificarse esto, nuestro lago se está convirtiendo en una cloaca. Exactamente, eso es lo que dicen. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, arquitecta? También ustedes se suman, varios vecinos de otros lugares más también están aquí. Sí, porque esta problemática se está dando en todo el barrio Boquerón, ¿verdad? No solamente del 2, sino que se observan en todo alrededor del lago, así como comentó el arquitecto, ¿verdad? Y ahí se puede ver, ahí nuestro dolor de cabeza, vamos a decirte así, cómo es pequeño el terreno para la construcción de un edificio de 12 pisos, donde no se respeta el lindero, no se respeta el asolamiento, las proximidades a las otras edificaciones. Entonces, nada más estamos pidiendo que se respete esa ordenanza. Y hay otros lugares también donde se están aprobando construcciones hasta de 2 torres también. Así mismo, nos hablan de que existen en calles próximas también, y es una tristeza para todos. Mira la convocatoria que tenemos de gente que inclusive ya se fue y vinieron, que están apoyando esto, ¿verdad? 265 firmas habíamos juntado pidiendo que revean esta aprobación, y ellos, como... Dueño, ustedes lo que piden es que se revea esto, que pueda el intendente municipal Pedro Acuña, los concejales, las autoridades rever esto que aprobaron. Asimismo, repudiamos la acción del intendente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una ordenanza por unanimidad, se contrapone con la decisión del intendente y estamos en el medio, no sabemos a quién acudir ahora en estos momentos, ¿verdad? Porque nos sentimos huérfanos y necesitamos que se defina y que revea esta situación. Esa ordenanza incluso fue aprobada mediante la lucha de vecinos en ese momento. Así mismo es, con mucho trabajo, porque en el país no hay una ordenanza de barrio residencial, es el primero, y tal así que recibimos las felicitaciones de todos los barrios
en el país no hay, es el primero. Entonces por eso que defendemos y es a puro pulmón. También no podemos negar que los concejales nos dieron su apoyo, abrieron para nosotros las puertas y mediante eso conseguimos. Pero que ahora están violando. Ahora el intendente está contra lo que decretó la Junta. Bueno, barrio Boquerón 2, los vecinos también, hace mucho tiempo ustedes viven, había unas personas que me dijeron de que ustedes se conocen entre todos, hacen actividades todos juntos, quieren que se mantenga este barrio. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo estás? Hola, realmente nosotros somos vecinos, venimos a apoyar a los vecinos de Boquerón 2, nosotros somos lo que realmente originalmente es Boquerón, regido en la ordenanza 1194, cuando empezamos y decidimos dónde vivir. Esa ordenanza nos decía, este es un barrio residencial, ahí compramos nuestra casa. Hoy mi casa, mi vecino va a hacer un edificio de dos torres de 13 pisos. Imagínense, un paredón voy a tener como vecino. O sea, vos tenés la opción de elegir dónde querés construir tu casa, dónde y hasta dónde querés desaparecer como ser vivo en la faz de la tierra. Elegimos ese lugar porque consideramos un lugar hermoso. Ahora tendremos un vecino no elegido. Está bien, no estamos contra el progreso, pero en aquel entonces nosotros teníamos que sobre las avenidas podía construirse hasta 5 pisos. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que hacemos? Pagamos nuestros impuestos todos los años. Entonces, las ordenanzas y reglamentos comienzan a derogarse uno tras otro. Jamás recibimos ninguna comunicación que Boquerón fue liberado a lo que ellos quisieron. O sea, jamás supimos, jamás fuimos informados, pero sí nosotros somos exigidos a pagar todos los años el impuesto que ellos nos dicen. Entonces hoy venimos también a apoyarles porque hay una persona que es un concejal interino. Él no fue concejal electo, no es y no fue intendente electo, es un concejal ¿Que aprobó la ordenanza también? Que aprobó una ordenanza. O sea, él no fue electo por el pueblo. Entonces, ¿será hasta dónde le corresponde tantas atribuciones también, verdad? ¿Qué le dirías a él si está viendo ahora? Que sea coherente. Si a este barrio se firmó que le corresponde ser residencial, pues que se debe respetarse. Y otra cosa también debe hacerse una planificación, porque el vecino nos critica un poquito diciendo que estamos en contra del progreso, pero hasta que no le afecte. Bueno, entonces ahora ustedes se mantienen en la postura de que pues, se pueda rever esta postura, la de ustedes. Vamos a luchar para nuestro barrio, que es Boquerón. ¿Van a seguir en el... Vamos a luchar. Muchas gracias. Así que, bueno, los vecinos del barrio Boquerón 2, se mantienen en esta postura de que el intendente pueda rever las edificaciones, en este caso superiores a 4 niveles, porque ¿en qué avenida se permite la edificación superior, o sea, hasta 4 niveles? ¿Qué tal? Buenas noches. Los Yerbales. Solo los Yerbales, don, si puedes contar. Sí, solo los Yerbales está permitido 4 niveles. Solo los Yerbales está permitido, pero acá es un barrio totalmente residencial construido por nosotros. Hoy día viene gente de afuera a aprovecharse de nuestro sacrificio, de nuestras inversiones. Ya hemos hablado en forma particular con alguna gente que dice, no se puede estar contra la inversión. ¿Y la nuestra qué es? La nuestra no vale. Hemos puesto hasta el último centavo de nuestro ahorro para poder buscar una vida digna, una mejor condición de vida. Y sin embargo viene otro a aprovecharse. Muchas gracias. Bueno, fuerza a los vecinos entonces a seguir unidos para que puedan conseguir lo que están pretendiendo y que las autoridades también puedan escucharlos en estos momentos. Bien, perfecto. Elba, gracias, buenas noches. Orden en el cual se otorga la posesión de estos inmuebles con la finalidad de continuar con los trabajos. Inmuebles que se debe realizar nuevamente constituciones para la toma de posesión. Dificultades en el sentido que los propietarios no aceptan el precio del justiprecio, ¿verdad?
también el sistema judicial tiene y le otorga a la gente que está afectada en esos juicios armas procesales para poder, bueno, decir, no me gusta el precio. Y luego casi de 72 horas de la tragedia ocurrida en Pedroso el fin de semana, hoy el hall central del Congreso Nacional sirvió como un sitio en donde rindieron homenaje a la familia Galeano, a esta familia Ábalos Galeano, que de esta forma sus 4 integrantes, los restos de los mismos iban llegando en estas urnas y eran colocadas en esa mesa, ya también con todo lo que significó la preparación que le dieron sus compañeros de trabajo, que le dieron también algunos legisladores, a estas personas que tenían al Palacio Legislativo como incluso su propia casa, pasaba más tiempo estando ahí, con compañeros de trabajo, con amigos, incluso la pequeña Fátima Sabrina era una más del equipo de trabajo, recorría, dicen sus allegados, las oficinas de los legisladores, haciendo bromas, estando de la mano de mamá, de papá, correteando por los pasillos, y para todos sigue siendo un dolor inmenso lo que ocurría el fin de semana a la altura del kilómetro 47 de la ruta PY02. Nosotros vamos a escuchar lo que decía uno de los hijos de esta unión, quien en medio de lágrimas tomó fortaleza admirable para pedir que recuerden a su papá, a su mamá, a sus hermanos con mucho amor, porque ellos hoy están descansando en paz. Esto decía uno de los hijos en medio de este solemne acto. En nombre de toda mi familia, le agradezco a cada uno que está acá por darle el último adiós a mi familia, por estar presentes, y quiero que les recuerden ellos con mucho amor. A mi papá saludándole a todo el mundo por la calle, en el súper, en la oficina. A mi mamá bromeándole a todo el mundo, y a mi hermanita yéndose en oficina por oficina a saludarle a todo el mundo. Creo que era así. Yo quiero que les recuerden con mucho amor. Ellos ya están en paz, ellos están descansando, se fueron haciendo lo que más amaban, que era viajar, pasearse, disfrutar, y se fueron juntos. Lo que decía Diego Ábalos, reitero, con una entereza realmente admirable, con una fortaleza que solamente ese amor de hijo hacia su padre, hacia su madre, y ese amor de hermano hacia Sabrina y hacia el pequeño Fernando también, son los que le fortalecieron para dar estas palabras. Y hay que recordar que en medio de este dolor también se tocó un tema sumamente importante y puesto en la mesa de debate: la interpelación a Claudia Centurión, la ministra del MOPC, que ya tiene evidentemente eco en Cámara Baja y en Cámara Alta. Se supo en las últimas horas de manera oficial que los legisladores del Movimiento Honor Colorado están en contra de esto impulsado por los opositores. Pero José Pacobal Ledesma dejó esta reflexión con respecto a buscar un punto de inflexión para solucionar definitivamente el problema en Pedroso. Y les dije a los colegas, no podemos nosotros enojarnos entre nosotros por una posición que asume la oposición, sino al contrario, esto debe ser una oportunidad para nosotros, para solucionar ese problema que hay en esa zona. De hecho, hay en muchos lugares, pero ahí es muy triste lo que pasó y va a seguir pasando. No es solución el retiro. Yo estuve anoche viendo, escuchando al ministro, al viceministro, y yo sugeriría que se haga un tramo especialmente para los camiones de carga. Esto era lo que decía ya justamente José Pacobal Ledesma, miembro también del Poder Legislativo, tratando de impulsar, de darle más fuerza a esto y buscando, reitero, un punto de inflexión en donde se pueda hallar una salida positiva para todas las personas que merecen circular con seguridad en la zona de Pedroso. Después de este acto, también las urnas fueron llevadas al cementerio para darle ya definitivamente el último adiós, y de esta manera compartimos la escena familiar, llevando de esta forma a estas personas hasta el lugar
en donde van a descansar ya de manera eterna sus restos, en donde van a poder ser visitados por sus familiares. Y en la Cruz Mayor el hijo de vuelta pedía que nadie imaginaba, pero ni en su peor pesadilla, en el corazón de la familia Ábalos. ¿Por qué digo esto, compañeros televidentes? Porque la pequeña Sabrina ayer debía estar en su casa, debía estar en su colegio, en su querido colegio La Providencia, compartiendo y festejando su cumpleañito número 10. De hecho, en la semana que viene también su padre, el señor Marcelo, iba a estar cumpliendo un año más de vida. El objetivo entonces fue el fin de semana cargarse de ilusión, cargar ese vehículo, partir a Ciudad del Este, hacer las compras, viajar en familia, como lo decía el querido Diego, que tanto le gustaba hacer a ellos. Él, por una cuestión de estudios, no viajó al Alto Paraná, quedó aquí en Asunción en compañía de sus demás hermanos, y de esa manera él salió vivo de esta tragedia. Ellos fueron hasta allá a comprar insumos, regalos, todo lo que tiene que ver con las sorpresitas y demás, principalmente para la nena y para que ella pueda darle a sus allegados eso que tanto ella quería a la pequeña Sabina. Y de esta forma, hoy se da esta situación. Reitero, para nadie esto estaba ni en los peores planes. Y uno se pregunta, ante este escenario, ¿cuánto vale en la vida muchas veces angustiarse? ¿Cuántas veces postergar una situación? Porque me quedo yo con el mensaje de Diego, decía, ellos se fueron juntos, sí, y se fueron haciendo lo que más les gustaba. ¿Y qué le gustaba más a ellos, Carlos, Fernanda, Judith, televidentes? Viajar, conocer el país, risas, comida, algo fresco, un tereré bien frío, una chipa tan rica que dicen que ella, con esa característica tan bicharachera, tan bullanguera que tenía, invitaba a todo el mundo, porque decía ayer uno de sus tíos de que ella se crió entre personas adultas y que tenía una viveza única, pero que tampoco la separaba de esa inocencia tan tierna que en el colegio la tenía como referente, porque hay que decir de que ella va a un colegio católico cristiano y que ella siempre brilló con luz propia porque siempre estaba al servicio del prójimo. Y qué dolor realmente ver todo eso que estás describiendo, Marcelo, reducido a dos pequeñas urnas. La vida, el pasar, la felicidad, la inocencia de Sabina y la vida de 4 personas reducidas a esas 2 urnas. Si esta imagen que estamos mostrando no conmueve, no les mueve por lo menos un ápice de sensibilidad a las autoridades, a la ministra Claudia Centurión, a las autoridades del Ejecutivo, por lo menos para emitir una especie de comunicado, aprovechando que era funcionario del Congreso o eran funcionarios del Congreso, por lo menos si no les empuja a cuanto menos sentar una postura y enviar un mensaje de pésame a esta familia. No sé qué más les puede mover a nuestras autoridades. Es realmente lamentable esto, Fernández, lo que resaltas me parece muy importante, porque mucho más allá de ese frío pésame que dicen ellos, las autoridades, de manera tan breve y tan corta, todos quedan en quién tiene la culpa, por qué no se hizo esto, por qué no se hizo aquello, por qué no se encuentra todavía una solución. Y aquí quiero abrir el debate con los compañeros y con los televidentes también. ¿Por qué? No quiero ser irresponsable, pero voy a lanzar esta frase. Hoy como que dan a entender las autoridades de que el parate de las obras es prácticamente responsabilidad de vecinos de la compañía Pedroso, específicamente de 2 vecinos. Uno, cuyo nombre no voy a dar, se trata de una figura pública, un conocido mediático de los 90, inicio de 2000, que se quedó por usucapión en un predio que le pertenecía a la firma Mocipar. Y después otro vecino, el señor que se llama Carlos Ayala, camionero de oficio, hace 40 años llegó a Pedroso, se afincó en ese punto y empezó a pagar lo que correspondía para quedarse con la tierra. Y él hoy llegó al Palacio Legislativo en compañía de su hija para elevar la voz de protesta y decir: señores, nosotros los vecinos no somos culpables de esto que está pasando. Y ojo con que nos quieran
endilgar a nosotros la responsabilidad de que ese viaducto no esté listo todavía hasta ahora. ¿Por qué dice eso él? Quiero que lo escuchen y vamos a desgranar luego ya en análisis esta declaración. Yo pregunto a usted, ¿no tienen que hacer su trabajo como corresponde? Liberar totalmente la franja de dominio y luego empezar el trabajo y no hacer esta guerra. ¿O ustedes creen que yo nomás me estoy oponiendo como ellos dicen? Es que ellos entran en forma ilegal, prepotencia y tiene su... ¿Usted siente que le quieren despojar de estas tierras? No, es que sentimos, ya nos despojaron ya. Ayala dice, yo compré la tierra hace 40 años, fui pagando ya cánones que tienen que ver con zona urbana. Lo que hace el MOPC es venir después de la tragedia del 2024 a decirnos, bueno, por hoy que se la han de Corapupe, queremos expropiar una parte porque vamos a hacer este plan. Pero él dice, me quieren pagar con costos de zona rural todavía, que no condicen con lo que yo pagué en su momento. Entonces se abrió un litigio judicial, se depositó una plata por parte del Estado a una cuenta judicial, plata que todavía no puede tocar esta familia, porque dicen, nosotros ahora tenemos que mudarnos porque nos cercenaron nuestra propiedad. Es como si fuera que a vos te saquen un brazo, te saquen otro brazo y vos tenés que tratar de reconstruir y no tenés plata. Palabras más, palabras menos. Y también después dijo Ayala que sin pedirle permiso, ellos ingresaron tiempo atrás en un punto de la propiedad a tumbar árboles, a abrir caminos y a arrancar la obra sin antes liberar, como él decía, la franja de dominio. Y esto se complica porque en las últimas horas el MOPC decía, por fin destrabamos el conflicto con uno de los pobladores, que pasaría a ser este conocido mediático, en cuyo predio todavía no se ingresó, como sí ocurrió con el caso de Ayala, según él denuncia. Y tumba por el suelo la versión de Centurión, lo que dice tajantemente la hija de este señor. Compartimos. El convenio original firmado por la municipalidad y el MOPC era el viaducto longitudinal. ¿Cuándo se cambió? Nadie sabe. ¿Por qué se cambió? Tampoco nadie sabe. Y esa no fue la primera vez que se cambió, porque en el 2019, por Facebook y en todas las redes sociales del MOPC, se publicó el nuevo trazado de circunvalación con una variante de 4 kilómetros. ¿Qué pasó? Nunca pasó. No se circunvaló nada, se pasó por la ruta, sigue la pendiente. Con este viaducto transversal la pendiente va a seguir. Cuando nos vayamos de paseo a Piribebuy en el verano, formemos esa fila, aunque ya no haya semáforo, estemos todos ahí porque el peaje se tiene que pasar y haya una cola infernal. Venga otra vez un camión sin frenos. ¿Qué va a pasar? Bueno. Sí. Sandra Ayala también dijo en otro momento que Centurión y su equipo de trabajo le dio ok a la construcción de ese viaducto luego del análisis o el estudio de arquitectos chilenos que desde Chile, sin pisar un solo segundo la compañía Pedroso, dieron ese consejo o apoyaron ese proyecto. Esa recomendación la dieron. Y eso es lo que dice esta mujer y también apoyan varios de los vecinos. ¿Cómo puede una persona, sin estar presente ahí, sin conocer la pendiente, todo el quehacer y todo lo que significa geográficamente la zona y los antecedentes, prácticamente a través de vía Zoom o a través de internet, dar una idea y que ésta sea aprobada? Eso es lo que ellos... Es una idea que no les cuadra. Es que no deja de tener razón la señora. Con el tema del semáforo, el quitar y hacer el paso a desnivel, lo único que uno hace, y según expertos, no lo decimos nosotros, es trasladar el problema a unos kilómetros más. Porque sí, no vas a tener semáforo, pero igual vas a tener un cuello de botella en el peaje, que va a ser el efecto dominó. Te viene un camión a alta velocidad sin freno, eso te va a atropellar. El problema ya no va a ser ahí en el cruce Pedroso, sino va a ser más allá. Eso por un lado. Y ayer el ingeniero Troche nos explicaba perfectamente que los tres pilares fundamentales para un accidente rutero tienen que ver con el sistema vial,
la falla humana y la falla mecánica. Aquí se dieron los tres de forma conjunta e insistía en la necesidad de que las autoridades pertinentes realicen realmente los chequeos de los camiones de gran porte que circulan por las rutas del país, porque no existe mucha permeabilidad. La gente paga, saca el camión en mal estado, y otra vez choferes que no están en condiciones de manejar ese tipo, ni tienen la experiencia ni tampoco el bagaje en el manejo de este tipo de camiones, y más todavía pendiente con el tema del freno a aire, que es toda una técnica. Sumado a eso, yo quiero volver a lo que decían los Ayala antes de cerrar ese tema, Claro, Marcelo. Fernanda, claro. Acá hay una cuestión que parece que en realidad las autoridades quieren sacar la nalga de la jeringa, perdón por la frase, pero culpar a terceros de algo que según expertos y quienes conocen de leyes dicen tiene que ser un trámite rápido, no tiene que tener mucha burocracia, porque ¿qué pasa? El MOPC te dice, bueno, hay por usted, hay que ser de terreno, como dijiste, Marcelo. Si es que aceptan el pago directo del monto que establece el MOPC, es así la cuestión. Si no aceptan, la Procuraduría General de la República entra a ese litigio judicial. Es decir, son los abogados de la Procuraduría los que tienen que estar moviendo el expediente constantemente. En representación del Estado. En representación del Estado, para que no se den estos momentos, porque dice que no tienen muchas maniobras que hacer quienes están del otro lado, es decir, los dueños del terreno. Más que muchas veces terminar aceptando ese precio. Totalmente, y eso es lo que dicen los Ayala, como si con el terreno del mediático llegaron así con un chasquido de dedos a una solución. Y con nosotros hace 2 años que nos están cintureando esta misma situación, y de hecho que ya entraron y cercenaron parte de nuestro terreno, decía el camionero. Después de estas 6 víctimas, 6, no 4, hablamos de una familia, hay que contar que 2 más murieron. El fin de semana y creo que esta mañana. Entonces son 6 ya. Rápidamente resolvieron. ¿Por qué esta resolución no tuvieron hace ya 4 o 5 meses? Y eso es lo que llama la atención. Y hoy los compañeros presentes en la conferencia le preguntaron a los Ayala, ¿y ustedes cuánto piden por su terreno? Y dijeron, nosotros podemos pedir un monto, pero realmente es un tasador el que va a fijar cuánto vale nuestro terreno. Y no podemos lanzar ni siquiera un precio. Decían, sabemos que hay un dinero en una cuenta judicial que Orende y Catuiro poco ahí se pone oye definir a Cotemacoa. Y le preguntaba el señor a uno de los colegas, le decía, ¿vos qué vas a hacer, hermano, si vos tenés invertida tu plata? Y yo no tengo una jubilación, le decía. Y a mí la ley me ampara que yo pueda solicitar que a mí se me pague por lo que a mí me costó dinero en su momento. Entonces en ese versus, en ese arbitraje, pues debe entrar el Estado para poder definir esto, porque cuánto vale la vida de la gente. Nada para ellos, por lo visto, por eso es que siguen todavía dilatando este tema. Y eso que, incluso según Centurión dice, dentro de 6 meses recién va a estar el viaducto, que para los vecinos no sigue siendo, sigue no siendo una solución, porque dicen, nunca ocurrió de la cantidad de accidentes que hubo, un accidente causado por gente que quiso cruzar de Pirayú a San Bernardino. Claro. Lo cierto y lo concreto aquí es que por un lado está la cuestión, el litigio judicial que continúa, como bien decías, Marcelo, del caso de los Ayala. Queremos irnos al otro lado, porque hoy una comitiva judicial encabezada por autoridades del Poder Judicial, pero también por representantes de obras públicas, la Procuraduría, se constituyó hasta los terrenos en litigio, pero que son del otro grupo, del mediático que decías, Marcelo. Y en ese caso liberaron la zona de dominio y tomaron posesión de esa franja de dominio a favor de la empresa que construye el viaducto que pasará por encima de la ruta PI 02, y de esta manera, ojo, las obras avanzarán, pero solo de manera parcial, es decir, solo del lado del predio de Mocipar. De ese lado van a poder avanzar las obras, del otro lado de los terrenos que siguen en conflicto, del lado de los Ayala, todavía están aguardando la resolución judicial. Continúa siendo de igual manera esa zona una de las más críticas y peligrosas. Esto era lo que decían los representantes que iban a tomar posesión de esa zona. ¿Ya se allanaron todos los caminos para que continúen las obras? Sí, señor, así mismo. Existen aún
inmuebles que se debe realizar nuevamente constituciones para la toma de posesión de esos inmuebles. Aún resulta que... ¿Inmuebles comprometen la obra o no en este momento? Comprometen. Hay unos que comprometen porque también nos topetamos, ¿verdad?, con algunas... dificultades en el sentido que los propietarios no aceptan el precio del justiprecio, ¿verdad?, realizado, la plata depositada, y se niegan a la desocupación de esos inmuebles. Obviamente interponen los recursos. Como el caso de la familia Ayala. Como el caso de la familia Ayala, que lastimosamente tuvimos que esperar 4 meses para la liberación de esos inmuebles para que esta obra continúe, ¿no? Nosotros, en nuestro carácter de representante del Estado, tratamos de realizar en forma eficiente y efectiva esos trabajos, ¿verdad? Pero también el sistema judicial tiene y le otorga a la gente que está afectada en esos juicios armas procesales para poder, decir, no me gusta el precio y me defiendo de esta manera. Se califican como armas procesales, me parece un término tan indolente y tan fuera de lugar realmente para una situación tan difícil como decía Carlos. Estamos hablando de la vida de 6 personas, vidas perdidas en ese momento, y son 6 multiplicadas por tantas otras que están en el círculo familiar. Es una situación muy pero muy delicada. Y hay que decir esto, insistentemente tratamos de comunicarnos con Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Se excusa siempre, queremos hablar con ella, queremos tener acceso a una charla para que todo el país, a través del SNT y de 24 horas, se pueda enterar de la postura oficial de la titular de esta cartera estatal, quien dijo un poco más temprano que ella va a ordenar y a exigir que ese semáforo se saque. Ahora, sacando el semáforo, ¿realmente la gente de la patrulla caminera va a poder ordenar el tránsito ahí y va a poder hacer lo suyo, el último control antes de bajar allá en Curuzú Peregrino? Porque ayer el viceministro también dejó entrever de que él no sabe qué pasa en el patio de su casa. Cuando le preguntaban los compañeros, ¿está la gente de la patrulla haciendo los controles? Él decía, sí están. Sin embargo, fuimos con los equipos allá y estaba cerrada la caseta provisoria. Y él decía, no, deben estar en ese lugar, voy a ver qué pasa. Así se maneja esto, con mucha desprolijidad, por más de que muchas personas ya hayan perdido la vida en esto que hoy lastimosamente se conoce como el tramo de la muerte. Y la Cámara de Diputados se sumó al pedido que ya hicieron opositores en el Senado a favor de la interpelación a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones por la tragedia en Pedroso. Los oficialistas adelantaron que no lo aprobarán. Varios diputados lamentaron el hecho ocurrido en el cruce Pedroso, donde fallecieron 6 personas. Aseguran que la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones tiene méritos para ser destituida. Hemos sido testigos de lo que ocurrió y, como señalás, no es la primera vez que ocurre. Y hablar de la ministra de Obras, yo creo que ya es recurrente. Ella ha hecho méritos sobrados ya para ser destituida. La escuchaba decir que supuestamente no se podían hacer las obras porque las personas que estaban ahí tenían una medida cautelar. Si vos tenés un problema de esta naturaleza, que no podés hacer una obra porque existe un juez que dio una medida cautelar, pues tenés que exponer a la ciudadanía a decir, no podemos hacer esto porque la justicia no nos acompaña. Desde el oficialismo adelantaron que no están de acuerdo con solicitar la interpelación de Claudia Centurión. Señalaron que una conferencia de prensa es más que suficiente y acusaron a la oposición de actuar de manera oportunista. Acá pues no se trata de cortarle la cabeza a fulana de tal para golpearle al gobierno, porque al final de cuentas eso es lo que quiere la oposición. No le interesan las muertes de estas personas, no les sensibiliza. Por lo visto, la muerte de 6 personas, por eso están tratando de buscar réditos políticos a costa de la muerte. ¿Son oportunistas? Son oportunistas. Totalmente. Los grandes culpables son los responsables de permitir que salgan a la calle estos vehículos, los propietarios de estos vehículos y la gente encargada de habilitar estos vehículos. La iniciativa busca obligar a la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a rendir cuentas ante el Congreso por presunta negligencia criminal en la infraestructura de la ruta PI02 y supuestos sobrecostos en los contratos con la empresa concesionaria Rutas del Este.
Y cuando ya pensábamos que cerrábamos la lista de las personas fallecidas, Virginio Sánchez, de 45 años, falleció este martes en el Hospital Nacional de Itagua tras permanecer internado en estado crítico a consecuencia del mismo accidente ocurrido el sábado en el cruce de Pedroso, en Ipacaraí. El director del hospital de Itagua, Miguel Ferreira, confirmó el fallecimiento y explicó que recepcionaron al paciente en un estado extremadamente crítico. A su vez, indicó que recientemente habían dado de alta a su hijo, el cual sufrió heridas leves luego del siniestro. Tuvo un politraumatismo que afectó fundamentalmente el tórax y el abdomen, de los cuales el abdomen fue el más comprometido, que requirió una intervención quirúrgica para tratar de solucionar las lesiones de los órganos vitales, y se hizo eso. Una vez terminado el procedimiento quirúrgico, el paciente continúa en terapia intensiva, pero lamentablemente el politrauma provocó un fallo multiorgánico del paciente, y a pesar de la medicación correspondiente no soportó los órganos vitales. Pedimos una cristiana resignación a los familiares y que puedan sobrellevar de la mejor manera esta situación muy pero muy difícil para ellos. Con este nuevo deceso, la tragedia de Pedroso ya deja 6 víctimas fatales. Sánchez era el conductor de un automóvil de la marca Renault en el que viajaba María Concepción Domínguez Fernández, su madrastra, quien también murió tras el impacto. Bueno, precisamente lo que ya anticipábamos, esta serie de accidentes en cadena que se registraron en distintos puntos del país, algunos de ellos con factores incidentes como por ejemplo los famosos baches que ya causaron muchísimas muertes. En algunos de los casos incluso hablamos de una combinación de imprudencia como carreras sumado a los baches que abundan por las calles y rutas del país y que terminan en muerte. Pero empecemos con este caso proveniente de Fernando de la Mora. La víctima, un joven de tan solo 20 años, Luan Barbosa, se desplazaba a bordo de su motocicleta por la ruta Paraguay 02. Intentó esquivar un bache. Estaba a una alta velocidad, aparentemente termina chocando contra una columna del tendido eléctrico y lastimosamente la violencia del impacto termina ocasionándole la pérdida de la vida, ¿verdad? La policía se centra en obtener cámaras de seguridad en los alrededores que puedan servir para ayudar a aclarar cómo ocurrió este trágico percance, si bien existieron muchos testigos que pudieron comentar cómo pasó todo. Estamos viendo las imágenes de la zona, justamente este tramo en particular que se puede ver desastroso, lleno de baches, o sea que los vehículos tienen que detener la marcha. Ahí estamos viendo justamente para poder pasar porque se hay como una suerte de pozo incluso. Vamos a escuchar lo que decía el bombero de la compañía 11, Fernando de la Mora, acerca de los primeros auxilios que dieron a la víctima. Incluso trataron de reanimarlo, pero lastimosamente ya nada pudo recuperar. Una persona de 20 años, ¿verdad? Aparentemente fue una caída por un bache, según mencionan testigos. Ya en el lugar, una vez que la encontramos, ya con lesiones visibles varias, con fractura, y ya se procedió a un procedimiento de PCR, de reanimación cardiopulmonar, que ya no presentaba signos vitales hasta el momento, ¿verdad? Entonces tuvimos que trabajar en conjunto con la primera compañía y con el móvil avanzado de SEME, que una vez que pudimos realizar por 20 minutos el procedimiento, ya declaramos, ¿verdad?, que no había caso en este accidente que asistimos hoy, ¿verdad? ¿Fractura en los miembros superiores e inferiores? Visiblemente hay fractura en el miembro inferior y superiores también, ¿verdad? ¿Qué teníamos con eso? ¿Tenía una herida en la cabeza? ¿Qué pudieron notar ustedes? Golpe en la cabeza visiblemente no tenía, pero sí un sangrado, ¿verdad? Sangrado visible ya profuso ahí a la altura de la nariz y la boca. Bueno, y de este joven pasamos a este adolescente de 15 años, víctima también de un bache, pero allí existió otro factor importante. Observen las imágenes, gravísimo lo que se observa en este video, porque dos jóvenes de manera paralela venían compitiendo a la carrera a bordo de sus motocicletas y él se ve prácticamente acorralado entre los dos. No le quedó de otra que pasar en medio a un bache bastante profundo.
Y como consecuencia a estas horas estamos hablando de un chico que pelea por su vida en terapia intensiva. Esto ocurrió sobre las calles Los Guayabos y Guatambú de la ciudad de Luque, zona conocida como Conavi 2. Este adolescente de 15 años, que por cierto se desempeña como delivery para poder ayudar a su familia, en ese horario estaba trabajando, imagínense, y se da esta tragedia por culpa, por una parte, de la imprudencia, la irresponsabilidad criminal de estos motociclistas que venían jugando a la carrera. Y de repente se cruzan con el chico que no tuvo otra opción que a esa velocidad finalmente cruzar por este bache que, por cierto, los vecinos desde hace mucho tiempo ya venían pidiendo a las autoridades locales que puedan tapar, porque nos hablamos de un bachecito nada más. Es prácticamente un pozo, realmente una trampa en la que finalmente termina cayendo este chico de 15 años que está hospitalizado en terapia intensiva. Y justamente vamos a escuchar a continuación lo que menciona una vecina de la zona, porque fuimos con Jorge Escurra allí con su equipo periodístico para poder tener las imágenes de ese bache, que por cierto, después de este percance apareció mágicamente la gente, de las autoridades locales para poder tapar ese bache. Fíjense el tamaño del bache, cómo era. O sea que mediante el parche que le pusieron, uno puede tener una idea de lo grande que era a mitad del camino, y donde finalmente a este chico no le quedó de otra que cruzar por el medio, termina cayéndose y como consecuencia está en grave estado hospitalizado. Vamos a escuchar a la vecina lo que mencionaba justamente acerca de su preocupación para con este bache. Siento un poquito aquí, hay una capilla, Nuestra Señora del Carmen, el cual también nosotros como encargados ya fuimos a hacer una denuncia por un desagüe que hay enfrente de la capilla, más una lomada sin pintar. Y también pasando esa lomada hay un bache mucho más grande que esta. Este es un bache profundo, me decía. Muy profundo, muy profundo. Y el otro que van a ver, si es que se van a ver que es mucho más grande que esta. Es lamentable que tenga que suceder esto para que se tome en cuenta. Es triste. ¿Cuánto tiempo estuvo el bache así sin que las autoridades hagan? Años. Bueno, y de estas situaciones, tragedias, personas que están recuperándose a causa de estos baches y también de la imprudencia que veíamos por la carrera de estos. Bueno, y seguimos hablando lastimosamente de accidentes de tránsito de distinta índole, pero accidentes al fin. José Ignacio Melgarejo, contanos por favor, buenas noches. Buenas noches, Fernanda, y estamos hablando de un accidente que afortunadamente o por fortuna no terminó con una derivación fatal, pero sí generó un gran susto para los ocupantes, para una familia completa y también un perjuicio. Y vamos a ver las imágenes. Estamos hablando de un accidente que ocurrió ayer cerca de las 14 horas sobre la calle Makiuchi, esto en Itapuamí, Luque. Un tramo principal que conecta la ciudad de Luque con la ciudad de Limpio. Y lo que denuncian los afectados, estamos hablando de la familia García Ruiz, es que el conductor, se observa un Funcargo de color gris, impacta de frente porque se quedó o se habría quedado dormido al volante. No estamos hablando de una tragedia, sí estamos hablando de grandes perjuicios, incluso de una lesión. Y ya me encuentro aquí con Erika Ruiz Pereira, quien es una de las ocupantes. Ella estaba con su esposo Charlie García y con el pequeñito, con su hijo Dylan. Afortunadamente no hablamos de algo que pudo haber pasado a mayores. Erika, un susto tremendo y el perjuicio también ustedes que mencionan es incalculable de momento. Sí, la verdad pasamos un gran susto, además con mi hijo, y la verdad que nos dejó mal. La camioneta quedó inservible. ¿Estaban yendo? ¿Cómo fue el momento del accidente? ¿Qué es lo que podés comentar y cómo pasó y también qué mencionó este conductor? Sí, nosotros estamos en la quinta y estaba haciendo mi marido un servicio de flete. Nosotros salimos de la quinta y al salir de ahí nos estamos poniendo bien. Y vino ahí, ese no salió de la nada. De nuestro carril entró y nos chocó. La NOA, sí. Y al bajarse el chofer mencionó que se quedó dormido. ¿Directamente? Directamente. Que le disculpemos que puta o qué. Así nos dijo. ¿Y saben, ya pudieron? Testigos de un camión, furgón venía atrás de nosotros, eso nos auxilió. La NOA empezó a sacar humo y ellos nos estiraron. ¿Y a quién pertenece el vehículo? ¿Pudieron investigar también quién es esta persona, este conductor?
Y es de la empresa del supermercado Cacique y está a nombre de una señora que puede ser que sea la dueña. Nos dijo así. ¿Y el conductor qué más que dijo? ¿Cómo se presentó? ¿Ya tienen también sus datos? Y él nos dijo que es el chofer de la empresa que estaba haciendo un servicio de delivery. ¿Estaba alcoholizado? ¿Pudieron notar eso? Porque si él directamente se quedó dormido es un hecho muy grave. Y yo digo que sí, o es un exceso laboral que tuvo o estaba alcoholizado, como era un lunes y a esa hora, imagínate lo que nos pasó. Yo digo que sí. Vemos que sufriste una lesión. ¿Qué tipo de lesión? Acá casi me rompí, mañana tengo que hacerme otro estudio y ahora me fui en un privado porque ellos no nos están dando respuestas, nada. El momento del impacto, ¿cómo fue? ¿Cómo recordás? Y no me quiero ni imaginar, no me voy a acordar de eso, pasamos muy mal y... ¿Con tu hijo? Sí, con mi hijo, en brazos. Y yo la estaba haciendo sentar al lado mío y al salir de la quinta ya fue que nos impactó él. Afortunadamente no iban a una velocidad, digamos, acelerada ustedes, por eso no pasó a mayores, pero sí con fuertes daños. Sí, al salir de ahí estamos tomando la velocidad, pero ahí ya nos impactó. Dijeron, tenés que hacerte los estudios, ¿qué tipo de lesiones de momento te dijeron con la examinación? Y mañana tengo que hacerme unos rayos X, me dio ya el estudio, me fui en un privado. Y mañana para las 8 tengo que estar ahí, porque ya no tenía ahí esa ecografía que me tengo que hacer, esa radiografía. Un ratito a tu esposo también, a Charlie, con permiso. Estamos hablando de una avenida, un tramo principal, Fernanda, y de una camioneta conocida como, normalmente, una camioneta dura en términos sencillos, una Nissan Frontier. Justamente esta camioneta es tu principal herramienta de trabajo, Charlie. Sí, señor, así mismo. Y este es mi elemento de trabajo, este es mi mano derecha, que este es el sostén de mi familia. Vamos a decir. ¿Cuánto venís trabajando? Y ponerle hace 5 años ya que estoy en ese rubro. ¿Trabajas haces flete todos los días? Sí, hago flete, a veces hago 2 o 3 fletes, todas las semanas, todos los días salgo. ¿El perjuicio económico qué te dijeron en el taller? ¿Ya llevaste? ¿De cuánto te va a costar reparar, por ejemplo? Y ponerle a 20 millones, por ahí a 30, porque no anda mal, no está mal, desastre está. ¿Puedes mostrar un poco la imagen? Mira, esto fue antes. Impecable estaba. Siempre me iba en el taller, cuando le pasa algo, siempre. Una inversión que hiciste para poder ser independiente y sostener a la familia. Así mismo. Teníamos un auto y después entregamos ese, di más plata y después se quedó la cuota y pagué todo. Por último, ¿qué te dijeron desde la empresa que mencionabas, en el Cacique SRL? ¿Se hicieron cargo? ¿Si en las conversaciones? ¿Cómo queda? ¿Qué ustedes solicitan? Y ellos aceptaron todito después y después vino la grúa y ellos querían retirar nomás de ellos. Y a mí casi me iban a dejar ahí. Y después yo no van a llevar, dije, primero tienen que hacer algo por mí, porque ¿cómo me van a dejar así? Y después a la tarde, yo estaba todavía ahí, las 4 o las 5 por ahí, después vino un abogado de ellos, se presentó como Raúl Sanabria y me dijo para que cambie, me dijo que yo cambie de versión, que diga que hay un bache ahí o que hay arena ahí y que él vino, se tropezó por eso y que salió en mi... Así mismo él me dijo. Muy grave, te agradezco por las palabras también. Sí, porque... Y después yo... No puedo yo hacer así, le dije. La denuncia está hecha también, ya escuchamos. Quisieron cambiar la versión, estamos hablando de un conductor que se quedó dormido aparentemente, no se hizo la prueba de alcotés y ahora lo que exigen es que se hagan responsables tanto del tratamiento médico para Erika y también de los gastos para recuperar el vehículo, porque hablamos de una suma de 20 millones fácilmente y una familia que ahora perdió totalmente su principal fuente de ingreso. Fernanda, de audiencia. Ojalá que puedan llegar a un acuerdo ambas familias. Por fortuna no pasó a mayores, a más que estos cuantiosos daños materiales. Gracias, José. Buenas noches. Graciela Núñez versus Marcos Gómez. Así se titula esta historia. Estamos hablando de una mujer que se dedicó en su tiempo al modelaje, que hoy en día es fotógrafa de influencers y de un empresario. Escuchen este video
Es bastante sensible lo que vamos a ver y observar. Esta es la primera parte del video. Enseguida vamos a compartir la continuación de esta filmación. Porque ¿quién es la persona que vive en una casa que está minada de cámaras de seguridad que captan sonido, ambiente y movimiento? Compartimos de vuelta. Esto pasaba ya en la sala de la casa. No te bajaste, por favor, te calmaste, boluda. No te veas, Martín, ¿por qué no renuncias, boluda? Martín, no, me voy a ir, no te vas a ir, no te vas a ir, tranquilo, boluda, por favor. Bien, Gómez le dijo en un principio, fue sin querer. Después le dice, perdón por el término, pero de manera literal le dice, boluda, no te vas a ir, te vas a quedar. Porque aparentemente la mujer le dice, yo voy a salir, yo me voy a ir, y le pide auxilio a los hijos de la pareja. Ahí el problema se acrecenta de pasar de ser solamente ella y él a incluir a los hijos de la pareja, y esto explosiona dentro del ámbito familiar y se torna mucho más difícil la situación. Hay otros videos y en uno de ellos específicamente se puede observar cómo Gómez va encima de la mujer, la golpea en presencia de otra persona. Y esta es la filmación, la compartimos un ratito, dale. De esta forma, Gómez sí agredió a esta mujer, sea cual fuese la situación. Se ve eso en esta imagen. Y después ella hace las denuncias, él también hace lo suyo. Pero ¿dónde está la pulseada o el punto a favor de Gómez? Que él dice que supuestamente Núñez, la mujer, en un momento dado, va hasta la pieza de ambos y le dice, fulano, despertate. Él abre los ojos y se topa con una pistola 38, una pistola 9 milímetros o un revólver 38 a la altura del rostro. Y ella le estaba apuntando. Según lo que él dice, de eso al menos uno no encuentra una prueba fílmica. Pero de igual forma el fiscal del caso resolvió procesar a esta mujer, imputarla y darle una medida alternativa a la prisión. Esto decía el fiscal que atiende este caso. El Ministerio Público ha formulado una imputación en contra de la señora Graciela Núñez por la comisión del hecho punible de violencia familiar en contra del señor Marcos Gómez. Esta denuncia se ha recibido el 6 de agosto de este año y prácticamente también se ha agregado también varias denuncias ya que el señor Mario Gómez fue víctima de violencia familiar por parte de la señora Graciela Núñez. Y el hecho más grave fue que él relató en su ratificación de su denuncia que fue la señora Graciela le apuntó con un arma de fuego a la altura del rostro cuando él se despertaba. Ya no es la primera vez que porta un arma de fuego, ya le había amenazado en momentos anteriores. Bueno.
Bueno, ¿y se acuerdan del caso de la mujer de 24 años que el pasado 4 de agosto fue baleada por un policía en su propia casa en circunstancias todavía muy extrañas, inexplicables hasta ahora? Esa mujer recibió un impacto a la altura de la pelvis. Ella fue traída aquí hasta el Hospital Nacional de Itagua, donde permanece todavía en estado delicado en terapia intensiva. Ella atravesó por un momento bastante delicado todavía, atendiendo a que se le tuvo que amputar una de las piernas porque una de las arterias se vio comprometida. Es lo que explicaba justamente el director del Hospital Nacional de Itagua, que lo vamos a escuchar a continuación. Ella sigue internada también en el servicio de terapia intensiva. El proyectil de arma de fuego ha lesionado una vena y una arteria importante que lleva al miembro inferior derecho. Se ha hecho el tratamiento quirúrgico de esa lesión. Lastimosamente tuvo algunas complicaciones y ha recibido una amputación parcial, digamos, del miembro. Y ella sigue en estado delicado en el servicio de terapia intensiva, en un estado con pronóstico reservado todavía. Bueno, Liz Salinas Rojas, de 24 años, la víctima. Lo que la Fiscalía está indagando es cuál es el vínculo con este policía que termina efectuando este disparo, quien por cierto sostuvo que supuestamente el disparo se realizó de manera accidental cuando él estaba manipulando su arma frente a esta joven. Reitero, esto es lo que se debe corroborar porque de momento la imputación habla de lesión grave. El policía es el suboficial ayudante Wilson Agustín González Ortiz. Y pasemos a otro tema y hablemos a continuación de lo que estamos viendo en las imágenes de circuito cerrado. Es un hecho de robo en perjuicio a una tienda de electrónicos. Ingresaron al depósito de esta empresa denominada Transur. Estos delincuentes que manejaban el dato acerca de lo que contenían estas cajas azules, en su totalidad teléfonos de alta gama. Era lo que querían y finalmente lograron llevarse todas las cajas. Estas imágenes fueron fundamentales para el seguimiento por parte de los agentes del Departamento de Investigaciones de Saltos del Guairá. Esto ocurrió días atrás, pero el procedimiento ya a raíz de la investigación ocurrió ayer, cerca de las 13 horas en la vía pública del barrio San Blas de La Paloma. ¿Por qué la policía llega hasta esta vivienda? Aparentemente estas cajas tenían un sistema de rastreo que permitió la ubicación de las viviendas donde estaban guardadas estas cajas, lográndose así una importante detención. 2 viviendas fueron allanadas. Por una parte, una casa que aparentemente estaba funcionando como un aguantadero y que el dueño tuvo que dar explicaciones del por qué allí habían ciertos remanentes, incluso hasta celulares destruidos. Pero este colaboró, mediante ello se pudo llegar hasta otra vivienda que permitió la detención de Flavio Leandro Cáceres Quintana, de 30 años. Todavía no se puede precisar qué participación tuvo él, si fue uno de los asaltantes o si fue parte logística. Lo cierto es que se logró su detención y la incautación de un vehículo que está relacionado a un hecho de asalto domiciliario. Primeramente vamos a compartir la entrevista con el comisario Jorge Vidalet del Departamento de Investigaciones de Canindeyú, que nos pone al tanto acerca del procedimiento y el resultado. Supuestamente estas cargas tenían un rastreo GPS y mediante ese aparato localizador nosotros pudimos obtener las primeras informaciones de que habían entrado en un lugar. Ese lugar nosotros allanamos en horas de la mañana. Hay que aclarar que las señales emitían de forma de un tiempo no muy cercano, por la sencilla razón de que estos delincuentes tenían en su poder aparentemente inhibidores que imposibilitaban la transmisión de la señal de forma constante. En ese lugar encontramos varios dispositivos ya rotos, dispositivos GPS. También encontramos un vehículo que aparentemente para nosotros tendría vinculación en este hecho que estamos investigando. Este vehículo fue robado una noche antes en la ciudad de Naviraí, distante a 120 kilómetros aproximadamente Salto. También después de eso nosotros habíamos conversado con uno de los encargados de esa casa. Esa casa está en refacción, pero sin embargo alguien estaba utilizando aparentemente como aguantadero, y esta persona había comentado que él había facilitado el acceso a hoy nuestro aprehendido, que para nosotros existen elementos suficientes de que hacen suponer su participación en este hecho. Bueno, ahora lo que la policía investiga y sospecha también es que posiblemente las mismas personas hayan realizado ese asalto domiciliario en el Brasil
y finalmente vinieron a concretar también ese robo en nuestro territorio. Esas son las sospechas que se tienen, posibles vinculaciones justamente a raíz de ese vehículo incautado perteneciente a esta familia de la localidad denominada Naviraí. Y vamos a escuchar justamente lo que mencionaba Sandra Gamarra, esta brasileña que vino para poder reconocer este vehículo. Arrombaram a minha casa e com 3 indivíduos, né? Entraram em casa, 3 indivíduos, dois segurou meu marido, segurou eu e fizemos... de rehén? Sim, e fizeram nós de refém durante 2 horas enquanto os carros vinham para o Paraguay. Bueno, las siguientes imágenes son bastante impactantes, lo que incluso por una acción temeraria pudo haber terminado en una tragedia. Y ahora me van a entender. El conductor de esta camioneta, que fue, o por lo menos el PMT intentó pararlo por una infracción anterior, sí. ¿Qué hizo? Literalmente chocó, pasó encima del PMT, arremetió, casi lo arrolla por una cuestión fortuita, se salvó de milagro, porque si lo tomaba en la posición en la que estaba, le rompía la cadera, podía ocasionar daños internos severos. Pero, reitero, las imágenes bastante elocuentes y una acción temeraria, irresponsable y criminal del conductor de esta camioneta. Y fíjate, Carlos, y fíjense también los televidentes que se lleva por delante la motocicleta. Va debajo de la camioneta. Él continuó su camino con la moto abajo porque fíjense que queda apenas un resto, un pedazo del biciclo ahí en el suelo. Sí. Y por suerte, dentro de todo, la primera reacción que tiene este agente de la PMT es levantar las piernas. Sí, porque si no le pasaba encima. Sí. Encima, a ver, para ver y calcular. Porque si bajaba las piernas, le pasaba encima de la cadera. Sí. Prácticamente, le iba a causar unos daños internos terribles. Pero por fortuna levantó las piernas ambas y termina pasando de largo. Y después ya vemos al compañero de este PMT que va también al auxiliar. Sí. Impresionante. Esto ocurría sobre una concurridísima avenida, la conocía como Santísima Trinidad. Fíjate vos que creo, Carlos, por la imagen, ya sería en la entrada hacia la Facultad de Derecho. Pareciera ser Santísima y la calle que ingresa ya, más o menos en esa zona. Y es una camioneta de gran porte, una camioneta relativamente nueva, grande, importante. No tenemos muchos detalles, pero está con nosotros ahora José Ignacio desde Exteriores, Jorge Escurra desde Exteriores, para tratar de entender un poco más de qué fue lo que ocurrió antes de estas imágenes. Ya vemos el accionar del conductor. Pero sí, ¿qué fue lo que motivó la reacción del PMT? ¿Y qué se sabe de la camioneta y principalmente del conductor? Jorge, adelante, contanos por favor, ¿qué más aportamos a esta información? Bueno, esto ocurría a las 8:30 aproximadamente, Carlos, Fernanda, compañeros de la audiencia, sobre la avenida Santísima Trinidad, como ustedes lo mencionaban, y según lo que por lo menos nos reportaron los policías municipales de tránsito, muchos decían, ¿por qué se tiran frente a la camioneta? ¿Por qué le cierran el paso al vehículo? Eran algunos de los comentarios en redes sociales en torno a lo que ocurrió en este video de circuito cerrado. Sin embargo, hay una... Según lo que refiere el interviniente, el conductor de esta camioneta pasó de largo un semáforo en rojo en la intersección de la avenida Santísima Trinidad y la calle Itapúa, frente mismo al materno infantil de la ciudad de Asunción, específicamente la zona de Trinidad, una zona de hospitales, o sea, de hospitales específicamente, una zona de facultad de Derecho, como bien lo mencionaban, hay colegios en la zona, hay comercios, y aparentemente este conductor estaba fuera de sí. Atropelló el semáforo en rojo y continuó de largo, y allí empieza la persecución por parte de los agentes PMT de Asunción y van para intentar alcanzarlo. Lo alcanzan y por lo menos intentan
cerrarle el paso con la motocicleta. Obviamente que el vehículo es de mayor porte que una motocicleta y allí es que se da este atropellamiento bastante criminal, por llamarlo así, de este hombre que hasta hoy en día está prófugo y se desconoce su identidad, aunque ya existe una denuncia formal ante el Ministerio Público y también ante la Policía Nacional. La policía ya está investigando el caso y pide la colaboración de la ciudadanía para poder identificar a este sujeto que de verdad es bastante peligroso. El abogado Rodrigo del Valle, quien también en este caso como profesional de derecho, dio su opinión de lo que ocurrió. Esta persona se iba conduciendo sobre la calle Itapúa. En ese momento, al llegar a la intersección de Itapúa y Avenida Santísima Trinidad, esta persona pasa luz roja. Es ahí donde nuestros compañeros de trabajo, los dos inspectores, le detienen pidiéndole los documentos. Ahí pudimos verificar que una persona de sexo masculino tenía anteojos de sol, un kepi. La persona bastante ofuscada se niega a dar sus documentos y automáticamente procede a pasar encima de la motocicleta y también en este caso de nuestro compañero de trabajo. Por obra y gracia del Señor, fue una desgracia con suerte, pero el compañero pudo salir. No sabemos todavía cómo pudo salir, pero tuvo esa bendición, esa elasticidad también de salir de ese momento. Hasta ahora no le identificamos la persona, pero sí el inspector ya realizó la denuncia correspondiente. Si a mí me dan para tipificar este tipo de hechos, automáticamente me hago cargo de la palabra que voy a decir, fácilmente es tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque una persona dentro de una camioneta con esta envergadura, con este tamaño, pasar encima de una motocicleta con una persona encima de la camioneta, de la motocicleta es Bueno, y el trayecto que realizaron desde el lugar donde habría cruzado la luz en rojo el sujeto, transcurrió aproximadamente 500 metros. No sé si ustedes logran ubicar para que tengan en cuenta el Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, esquina de Avenida Santísima Trinidad y la calle Itapúa. Desde ahí empieza la persecución hasta el lugar donde justamente me indicaba Fernanda, que es la calle para ingresar a la Facultad de Derecho de la UNA, que está a 500 metros aproximadamente de distancia. Son 3 cuadras bastante largas para llegar a esa intersección donde finalmente los agentes de la Policía Municipal de Tránsito alcanzaron a este conductor infractor prófugo y allí es donde este conductor atropella la motocicleta de este agente que afortunadamente, y digo afortunadamente viendo las imágenes del circuito cerrado, no tiene fracturas o no tiene lesiones graves, pero sí tiene algunos golpes que no pasaron a mayores, pero igual, como bien ya lo escuchaban, el propio director de la PMT como abogado manifestó de que esto se trata de un intento de homicidio, porque uno al acelerar en contra de la humanidad de otra persona no dice, no, le voy a pisar la pierna o solamente le voy a pasar por encima del brazo, sino que sabe al daño que le puede ocasionar a la persona a quien está atropellando. Era una de las explicaciones que daba el director de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Asunción. Bueno, apelamos entonces a la ciudadanía para tratar de identificar esta camioneta que en esta pantalla no se ve muy bien, pero en la otra se puede notar de que es un azul Francia, un azul intenso. Algunos entendidos hablan de que podría tratarse de una Ford Raptor por la característica sin chapa, porque nos percatamos acá en estas imágenes que cruza por encima, se lleva por delante y no tiene chapa trasera por lo menos. Entonces, ahí está, sí. Un azul Francia. Bastante llamativa la camioneta. Video que ya fue captado después de haber atropellado al conductor y como al PMT digo bien, y como decíamos, arrastra la motocicleta, lleva unos metros más y después recién desvía y lo deja ahí tirado unos metros. Sí, ahí se percata que llevaba la camioneta, la motocicleta, entonces retrocede frente a la farmacia. Debe haber una cámara de seguridad seguro ahí en la farmacia. Y el seguimiento desde allí hasta donde haya desviado. Claro, pero no tenía chapa. No. Y el color de la camioneta es muy peculiar, no hay muchas con este color, con este modelo de camioneta, y la gente puede colaborar y contribuir. Ah, mira, mi vecino, es fulano de tal. Llama al 911, una denuncia por, incluso ya el abogado de la PMT dice, un homicidio en grado tentativa, por la manera en la que atropelló, por la violencia con la que se llevó por delante tanto a la gente como
a la motocicleta de la PMT. Gracias, Jorge, un abrazo. Cambiamos de tema. Miembros de comunidades indígenas, organizaciones sociales y comisiones vecinales se manifestaron en Asunción, exigieron la ejecución presupuestaria 2026, acceder a una vivienda digna e impulsar la reforma agraria. Cerca de 4.500 personas llegaron hasta la Plaza de Armas para manifestarse y hacer eco a sus reclamos. Según mencionaron, la falta de viviendas sociales sigue perjudicando a innumerables familias en situación de vulnerabilidad y el presupuesto designado a ese proyecto no se ejecutó como corresponde. Yo quiero decirle al presidente que el pueblo no está en contra del presidente. Nosotros tenemos el problema, traemos el problema y le queremos dar una solución. Nosotros no somos sus enemigos, señor presidente, yo sé que está viendo. Nosotros no somos sus enemigos, pero ese desaire que nos hizo, eso no se hace. Concretar e impulsar la reforma agraria es otro de los pedidos de la multisectorial. Desde el sector campesino y comunidades indígenas lamentaron que el Estado no designó la suficiente cantidad de trabajadores para llevar adelante la titulación de tierras, por lo que aseguraron que en 100 años podrán llevarlo a cabo. Porque hay el reclamo de titulación, pero el INDER tampoco tiene presupuesto para designar profesionales. Para hacer la titulación tiene que hacer lo que ellos llaman el barrido, las verificaciones. Se calculó que necesitan 40 equipos y tienen 4. Entonces, de aquí a 100 años vamos a ir titulando. Y eso es un reclamo central en todo sentido para las familias campesinas y para darle arraigo en vez de que vengan a ocupar el cinturón de pobreza alrededor de la ciudad, ¿verdad? Aseguraron que permanecerán instalados en Plaza de Armas durante las próximas horas, hasta conseguir una mesa de diálogo con el presidente de la República. Y a su vez, no descartaron la posibilidad de continuar con las movilizaciones hasta el día de mañana. Y una disputa entre dos trabajadoras genera mucha tensión en el mercado municipal número 4. Una de ellas denuncia que otra, reubicada provisoriamente tras el incendio de la Feria Aragón, incurre en un acto de competencia desleal y le hace perder clientes. Barreto, cocinera del Mercado 4, denunció a su par Luisa Ocampos, otra trabajadora del mismo rubro. Según su relato, Ocampos fue reubicada de manera provisoria en la planta baja de la zona del comedor municipal número 4, luego de resultar afectada por el incendio registrado en la Feria Aragón. La denunciante sostiene que la reubicación debía mantenerse hasta la restauración de la zona afectada, para posteriormente retornar a su ubicación original. Está destinado para otra cosa y resulta que ella le dice, no, pero no me puedo subir, y cada vez más grande, ya no solamente minutas, sino también hace boriborí, caldo de pescado, todas las comidas en forma insalubre, porque el lugar es insalubre, no tiene la comodidad, como verá, y Itaipú ha gastado tanto para dejar esto bien lindo, ¿verdad? Y higiénico, y bueno, esta señora no quiere subirse, y entonces le dice que el director, acá tengo un comedor, subite arriba. Por su parte, Luisa Ocampos dio su versión y sostuvo que también es una víctima que fue reubicada en el lugar y que se niega a abandonar el espacio, porque además de ella existen otras cocineras que necesitan un lugar donde trabajar dignamente. La ley tiene que ser para todos. No soy solamente yo la que estoy acá abajo, somos muchísimos. Y si van a alzarle a todas las cocineras, le tienen que alzar a todo arriba. A mí se me quemó mi lugar, yo era de Aragón. Y estaba a otra parte y el director me trajo acá. Y yo tengo muchísima gente que trabaja conmigo y ellos necesitan también trabajar. Y ellos arriba venden muy caro su comida. Venden caro y viene gente extraña y ellos abusan con los precios. Y por eso es que no tienen clientes. Y en cuanto, es cierto que el director ya pidió que ustedes alojen acá, ¿o no? Sí pidió, pero como te digo, yo no tengo dónde irme.
Soy una persona enferma, tengo problemas en mi rodilla, no puedo subirme arriba. Ocampos explicó además que padece de dolores crónicos en las piernas, lo que, según manifestó, le dificulta subir las rampas hasta el sector del comedor municipal número 4, donde se le habría asignado un nuevo sitio. Por ese motivo, asegura que necesita permanecer en la planta baja. Bueno, ya está con nosotros el doctor Carlos Mateo Valmelli para hacer un análisis político, social, económico de estos primeros 3 años de gobierno del presidente Santiago Peña. Yo elaboré la pregunta, doctor, para tener la solidez al respecto. La economía, de hecho, muestra solidez, una doble grado de inversión y baja inflación, por un lado. Pero persisten dudas en la institucionalidad y la justicia. En ese balance político, doctor, ¿cuál es el saldo real de estos 3 años de Peña? Bueno, mira, en primer lugar saludo a Fernanda, a vos, Carlos, a toda la audiencia. El gobierno de Peña tiene, digamos, fue políticamente estable porque la oposición también fue opaca. Hay que reconocer eso, no hubo una oposición agresiva. La oposición, que suele ser siempre la oposición interna al Partido Colorado, está muy debilitada. En las últimas elecciones internas del Partido Colorado la debilitaron aún más. Es más, yo creo que nadie cuestiona que el candidato que va a correr por el Partido Colorado es Aliana. En todo caso, la disputa está entre el vicepresidente, si es Latorre o es el dirigente Baruja, de Paraguarí. Daría la impresión de que, por un lado, el preferido del presidente de la ANR, Horacio Cartes, es Baruja, y el preferido de Santiago Peña sería La Torre. Pero esas son especulaciones, es el mundo de la especulación. Pero digamos que el país fue políticamente estable, el Poder Judicial y las fiscalías con sus falencias estructurales, no hay nada nuevo, no se evidenció ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial un cambio sustantivo, por lo tanto la seguridad jurídica está en entredicho en el Paraguay. Pero eso es un problema estructural, no es, digamos, atribuible al gobierno de Peña. Lo que sí creo que hubo una suerte de dualidad. Hubieron 3 modelos que fueron duales. El de, por ejemplo, Cámpora Perón, Dilma, Lula y también Alberto Fernández con la señora Cristina Kirchner. Los resultados le fueron, en definitiva, adversos y terminaron en un fracaso. En este caso hay una gobernabilidad dual en el Paraguay. Por un lado, se sabe que el poder real está en la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y el poder formal, la Presidencia de la República, la parte administrativa, en Santiago Peña. En los 3 primeros años, creo que podemos, si leemos bien en clave, creo que el expresidente, presidente de la ANR, no intervino en las funciones de gobierno. Creo que digamos, Santiago Peña gozó de la estabilidad que le daba la Junta de Gobierno y de la discrecionalidad para poder gobernar como él quería. Obviamente hay temas atinentes a la agenda Cartes que Peña también tenía que resguardar. Eso está también fuera de tela de juicio. Pero lo que no podemos negar es que el gobierno de Peña no tuvo una visión clara de lo que había que hacer en el gobierno, que fue sorpresa para todos nosotros, porque vos les podrías votar o no a Peña, votaste oposición, votaste Partido Colorado, pero todos creíamos que Peña iba a tener una mayor sensibilidad para anticiparse a las necesidades, por ejemplo, de la reforma fiscal. No se ha hecho nada en el campo fiscal, al contrario, lo que se ha hecho es ornato. De que se haya juntado todo en un Ministerio de Economía, es la misma cosa, son el mismo número de funcionarios. Si se recaudó más dinero es porque la economía creció 4, algo en el primer año, creció el año pasado 6, algo. O sea, es por el crecimiento económico que se recauda más, no por las reformas intrínsecas que se hicieron. No se resolvió el problema de la caja fiscal. Acabo de leer que el diario Última Hora informaba que el déficit de la caja fiscal a esta altura del año está en 250, y esa es una hemorragia. Y esa hemorragia significa
que no haya dinero para pagar a los acreedores del Estado. No a nivel internacional, estoy hablando a nivel local. No se le ha pagado a la industria farmacéutica, no se le ha pagado a los vialeros y no se le ha pagado a mucha otra gente que presta servicios para el Estado paraguayo. Entonces ahí vos ves que hubo una gran desprolijidad, no una coherencia. Al mismo tiempo se amplió, se abultó el presupuesto público con nuevos objetivos sociales que pueden ser muy loables, como hambre cero, como jubilación a partir de la tercera edad de los 65 años, pero ¿de dónde sale el dinero para eso? Hay una cuestión que es peligrosa en el Paraguay. Por un lado, el gasto fiscal crece más que la inflación. O sea, la expansión del gasto fiscal es mayor que el nivel de inflación que tenemos, que es 3 puntos, 3.5. O sea, eso es peligroso. Por otro lado, en el sistema financiero vemos que tenemos paraguayos que no ganan, no llegan a ganar 3 millones de guaraníes, o que llegan a ganar 3 millones de guaraníes y que están endeudados en el sistema formal bancario por 1.250 millones de dólares. En el sistema formal, los que están bancarizados, pero hoy en día ya no están financiados por las deudas que tienen. Por otro lado, tenemos la deuda que tiene el paraguayo que no está bancarizado, que trabaja en la informalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos una macro muy estable, ojo, muy estable la macro por ahora, pero sin embargo, tenemos una micro en donde el efecto derrame de una estabilidad macroeconómica nos llega abajo. Por otro lado, hemos visto incoherencias, improvisaciones en la política energética, que es clave para Paraguay. El presidente Peña salió al mundo a decirle, vengan a invertir en Paraguay, porque somos una economía de energía verde. No se ha hecho no hay un solo proyecto que proponga una nueva fuente generadora de energía en el Paraguay. Y sabemos que la paradoja energética nos dice, hay que vender energía, porque si no se vende energía, la ANDE no tiene para hacer redes, para hacer redes de transmisión, redes de distribución. Por otro lado, hemos visto incoherencias totalmente insustanciales, que significaban una crisis de gobernabilidad entre la ANDE y la salida final de Félix Sosa y el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio quiso llevarse a Natur y la energía como viceministerio. Al final resulta ser que ahora, la semana pasada, dijeron, no, vamos a hacer un Ministerio de Energía. Se hicieron 5 decretos. 2 decretos para la venta de energía a electrointensivas, que para mí son muy importantes. Después hicieron 2 decretos que modificaron los 2 primeros decretos y después hizo un 5.º decreto que anuló los otros 4 decretos. Entonces uno piensa, a ver un poco, ahora, la semana pasada, el gobierno dijo, vamos a crear un Ministerio de Energía. Ese tendría que haber sido el primer paso. Vamos a crear un ente regulador, que es fundamental. También tenía que haber sido el primer paso. Tendríamos que haber llevado el 16 de agosto del 2023 la reforma de la caja fiscal. Tendríamos que hacer eso, todo lo que se tenía que hacer al principio. Parece que después de 3 años de gobierno se está describiendo la agenda de lo que se debe hacer, de lo que el Paraguay necesita. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si la economía paraguaya deja de crecer? ¿Qué va a pasar con estos paraguayos que deben más en el sistema bancario solamente estoy hablando? 1.250, el equivalente o más a 1.250 millones de dólares. Esa gente va a retrotraerse no a la pobreza o a la extrema pobreza. O sea, quiere decir que socialmente hablando, si no tenemos una perspectiva de desarrollo energético, si no tenemos una racionalidad fiscal, si no tenemos un sinceramiento y una solidez y solvencia en el sistema financiero, en 4 años nosotros vamos rumbo al apocalipsis. Esto va a una situación social en donde la economía paraguaya se va a estancar y va a crecer solamente por soja, por carne y por la diversificación que existe en el sector industrial. Pero si los paraguayos perdemos capacidad de consumo doméstico, eso va a afectar a toda la economía nacional. Los sectores vinculados a la exportación, especialmente soja y carne, van a seguir siendo rentables y van a ser los pilares de la estabilidad macroeconómica, pero con un ejército de pobres. Qué fuerte. Realmente. Agradecido, doctor.
muy claro, muy contundente y muy didáctico a la vez también los primeros 3 años de gobierno de Santiago Peña. Gracias, doctor. Buenas noches. El gobierno brasileño acordó la restitución del histórico cañón Cristiano a Paraguay tras una resolución adoptada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva junto a su cúpula militar y el Ministerio de Defensa, replicada en la O Globo de Brasil. La emblemática pieza de artillería, símbolo de la resistencia durante la Guerra de la Triple Alianza, permanece actualmente custodiada en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro. Este histórico entendimiento se gestó a finales de julio como respuesta a la tensión diplomática provocada por unas controvertidas expresiones de Lula da Silva, quien afirmó públicamente que el conflicto bélico se desencadenó por una invasión paraguaya. Dichas declaraciones generaron un inmediato malestar institucional que impulsó al Ejecutivo paraguayo a renovar sus reclamos formales para la repatriación de valiosos trofeos bélicos. Pese a que el mandatario vecino concedió la venia política definitiva para liberar el artefacto, la ejecución del traslado requerirá destrabar diversos trámites administrativos y logísticos interinstitucionales. Por su parte, la Cancillería paraguaya aclaró que aún aguarda la notificación diplomática oficial para coordinar los detalles finales del histórico retorno. La utilización de un lujoso avión tipo jet aquí en nuestro país que pertenece a Daniel Borcaro, preso por el sonado caso del Banco Master en Brasil, generó todo tipo de reacciones en nuestro país. Desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil confirmaron que el expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, utilizó esta misma aeronave para viajar a los Estados Unidos a presenciar la final de la Copa del Mundo de este año, hace un par de semanas nada más. Este lujoso avión, que está valuado en $28 millones, despegó del aeropuerto Silvio Pettirossi el 17 de julio, llevando al exmandatario y a otras personas más, según la propia gente de la Dirección de Aeronáutica Civil. Según ellos dijeron, esta avioneta estaba siendo utilizada, alquilada a terceros, a quienes así lo deseen hacer y utilizar, porque contaba con toda la documentación pertinente al día. Desde la Cámara de Diputados, por su parte, el diputado independiente Miguel Martínez pidió a la DINAC un informe de los registros de este jet para aclarar justamente la utilización que se le dio a esta aeronave. Su pedido fue tratado el día de hoy en la Cámara de Diputados y aprobado entre los tantos pedidos de informe para que la DINAC responda dentro de un plazo de 15 días hábiles. Escuchamos algunas de las críticas y cuestionamientos también que hacía el diputado respecto a este tema. Cosa grave para el Paraguay saber que se está usando un avión que el dueño es uno de los mayores narcotraficantes y mafiosos y defalcadores de banco. No es poca cosa. Es un avión mafioso y nada, Horacio Cartes, diputado. Antes de pensado y antes de ser presidente. O cambiar tantella. Teango oño intese, coango la upeanda hay ni una novedad que todo el mundo le conoce como un mafioso. La novedad es que siga todavía ese camino. Ve, hoy por un año avión, o ya la mundial. José Ignacio tiene esta alerta, esta información para productores. Adelante, José Ignacio.
Sí, se da la alerta del posible ingreso de un hongo conocido como escoba de brujas que podría afectar a la producción de mandioca, reducir notablemente la producción. Dicha alerta fue emitida por el SENAVE y al respecto tenemos palabras de la ingeniera Carolina Garay, jefa de visualización y también de control del SENAVE. Como SENAVE estamos sacando una alerta justamente para aquellos productores de mandioca por un riesgo de ingreso, más bien es un riesgo aún, por suerte, riesgo de ingreso de una plaga que se lo llama comúnmente escoba de brujas. Esta plaga es causada por un hongo que se denomina Ceratobasidium theobromae. Anteriormente tenía el nombre de Rhizoctonia theobromae. Esta es una plaga ausente para nosotros en Paraguay, pero sí desde el año 2025, el año pasado, se detectó en Brasil. A partir de ahí, bueno, todos los países de la región y sobre todo los que conformamos el COSABE, entramos en una alerta fitosanitaria dentro de la región. El problema es, al ser un hongo que afecta al sistema vascular de la planta, esto hace que se reduzca el crecimiento de la mandioca, del cultivo en sí, y esto ocasiona, por supuesto, a consecuencia un bajo rendimiento. La ingeniera Carolina Garay informó que esto no representa un riesgo para la salud en caso de ingesta, pero sí podría destruir el 90% de la producción en caso de confirmarse la presencia de esta plaga. Carlos, TV Audiencia. Bien, excelente. Gracias. Alerta importante para este rubro, para este sector. Buenas noches, José Ignacio. La Municipalidad de Fernando de la Mora emitió una orden, una notificación de desocupación de espacio público que exige el desalojo inmediato de estas casillas que están observando ustedes en imágenes. Se encuentran frente y en las adyacencias del Hospital de Especialidades Quirúrgicas, el IPS Ingavi de Fernando de la Mora. Esto se da después de un pedido formal realizado por el Instituto de Previsión Social que habla de una serie de cuestiones que responden a problemas de salubridad, dicen desde la previsional en el sector, acumulación de residuos, de alimentos, el supuesto vertido también de aguas servidas, e incluso hablan de que les habían pedido a estos comerciantes liberar la zona de ascenso y descenso de pacientes frente al hospital. Algunos hicieron caso a ese pedido, otros se mantienen en la misma zona. De hecho, que hay un plazo que ya está perimido, ya está perentorio, según el documento de la propia Municipalidad de Fernando de la Mora, que les había notificado de esta situación, que dentro de 8 días hábiles, a partir del 6 de agosto, ellos tenían la posibilidad de ya ir saliendo de ese sitio o ser desalojados. Desde el sector de los vendedores se oponen a esto y dicen que la decisión en realidad se tomó por un interés comercial, pues en el interior del IPS Ingavi funciona una cantina desde hace unos meses. 6 meses que se habilitó la cantina dentro del IPS. Y según tengo entendido, que la gente de la cantina están presionando para que nos saque a todos de acá. Y no sabemos qué es lo que vamos a hacer, porque hay muchísimas familias detrás de nosotros, no solamente nosotros, porque hay también familia que lleva todos los días el sustento de cada día en su casa. Nos levantamos a la 1 de la mañana, venimos a trabajar, nos vamos otra vez. ¿Y en qué vamos a trabajar? Inclusive nosotros habíamos hablado en una ocasión que podríamos dar un valor agregado de poner guardia de seguridad, pagar una persona que venga a limpiar de punta a punta al finalizar el día, porque esto es lo que nos sustenta a nosotros y así como nos da trabajo, también nosotros queremos dar beneficio. Yo al menos con mi 80 años, ¿a dónde voy a ir a trabajar? No, ya no puedo, entonces tengo que, por favor, me tiene que considerar.